Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más, para seguir compartiendo la palabra del Señor, que como bien saben estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos haciendo versículo tras versículo para intentar sacar el mayor tesoro, la mayor enseñanza que podamos de la palabra del Señor. Tengo que decir y tengo que aclarar que por supuestísimo yo no lo sé todo, y por más que yo pueda hacer vídeos devocionales, todo lo que tú quieras, nunca voy a poder sacar todo el provecho de la palabra de Dios. Hace años mi pastor Manolo Sierra me enseñó que aunque viviésemos 50 vidas y esas 50 vidas la dedicásemos a estudiar la palabra de Dios, nunca podríamos sacar todo el tesoro que hay en ella. Pero bueno, vámonos al versículo 5 del Evangelio de Mateo capítulo 7, que dice así: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Después de darnos diferentes motivos por los cuales no se puede juzgar con el fin de criticar a otros, Jesús nos dice que la primera razón por la cual no podemos juzgar es porque al final todos pecamos. Y si todos pecamos, no podemos estar criticándonos los unos a los otros por esos mismos pecados. Por eso Jesús comenzó esta enseñanza diciendo que el que juzga será juzgado. Más tarde Pablo llegó a decir en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el primer versículo, que aquella persona que juzga se está condenando a sí mismo, porque el que juzga hace lo mismo. Y este versículo de Romanos viene a ampliar aún más esta tremenda enseñanza de Jesús. Porque se nos está diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Jesús dice que cuando juzgamos es como pretender quitar una pequeña ramita que hay en el ojo del hermano, mientras nosotros tenemos un enorme tronco en el nuestro. Y Pablo nos enseña que cuando nosotros juzgamos a los demás es porque nosotros también estamos haciendo lo mismo, probablemente en oculto. Y Jesús, en este versículo 5, se pone serio, se pone duro, porque llama a estas personas que se pasan la vida juzgando, criticando, y les dice hipócritas. Pero si te das cuenta, ese hipócritas no está en un estado normal, sino que está con signos de exclamación. Como que Jesús quiere llamar la atención de todos nosotros, diciéndonos que esta actitud de estar juzgando al hermano no es buena, sino que es de hipócritas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Hipócrita es alguien que finge algo que no es. Nosotros denominamos a una persona como hipócrita cuando dice o enseña algo que realmente no vive. Por ponerte un ejemplo sencillo, sería totalmente hipócrita por mi parte comenzar a enseñarte sobre matemáticas, sobre ecuaciones, sobre álgebra, cuando yo no tengo conocimiento sobre eso más allá del que aprendí de niño en la escuela. Yo no soy ningún profesor, no soy ningún titulado en la materia. Así que sería de hipócrita por mi parte pretender enseñar algo que realmente no sé. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Todo aquel que juzga con el fin de criticar a su hermano es un hipócrita. Y tú te preguntarás, bueno, hipócrita, ¿por qué? Bueno, es muy sencillo. Es un hipócrita porque pretende criticar, condenar algo de un hermano que él mismo está haciendo, como dice Pablo. Condena lo mismo que él hace. Y para poder hacer esto se tiene que ser un hipócrita. Esta palabra hipócrita, en el original, significa simulador o actor. Un hipócrita es un actor, un hipócrita es aquel que interpreta un papel en su vida que realmente no existe. Un hipócrita es el que presume de una santidad que no tiene. Un hipócrita es el que condena algo de un hermano que él mismo en oculto también está haciendo. Un hipócrita es el que critica a alguien y luego va y habla del amor de Dios. Los hipócritas son actores. Son personas que tienen que fingir constantemente para que su verdadera vida no salga a la luz. Como dice un comentarista que me gusta mucho, ¿cuántas personas hay que son culpables en lo secreto de peores cosas que las que tienen la caradura de castigar a otros tan pronto como se les descubre? Y Jesús nos enseña en este versículo cómo nosotros tenemos que actuar frente a esta situación. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de la viga y de la paja. Esa historia que cuenta Jesús de cómo un hombre con un enorme tronco en su ojo pretende sacar la pequeña paja que hay en el ojo de su hermano.
Y te digo que siempre me ha llamado la atención esta historia, porque yo entiendo que pecado es pecado. Que aquí no existe un pecado del tamaño de una viga y el pecado de un tamaño de una paja. Pecado es pecado y punto. El otro día alguien me decía que no, que esto no es cierto, que hay pecados grandes y que hay pecados pequeños. Pero aunque resulte extraño, esto no es así. El pecado es pecado. Ahora, las consecuencias del pecado sí son diferentes. Por ejemplo, la consecuencia del pecado, de mentir, van a ser pero que muy inferiores a las consecuencias del pecado de matar. Pero tanto el que miente como el que mata, peca. Si tú en la vida lo único que has hecho, el único pecado que has cometido es la mentira, vas a tener que hacer lo mismo que el que mata, que es arrepentirte de tu pecado. Lo que Jesús está haciendo es mostrándonos cómo tenemos que ver nosotros el pecado. Por eso usa esta ilustración y lo hace poniendo en escena los ojos. Fíjate, porque no habla de la boca, de la nariz, de las orejas, sino que ilustra esta historia con los ojos, con una viga en nosotros y una pequeñita paja en los demás. Y esta es la manera correcta de ver el pecado. Un creyente temeroso de Dios, cuando ve su pecado, su propio pecado, debería verlo del tamaño de un enorme tronco que le impide caminar, que le impide avanzar, y que si no lo quita rápidamente de su vida acabará destruyéndole por completo. Nuestro pecado tiene que ser para nosotros mismos del tamaño de un descomunal tronco que nosotros tenemos en el ojo. Pero sin embargo, cuando miramos a los demás, la misericordia de Dios obrando a través de nosotros nos tiene que hacer ver ese pecado de los demás como una pequeña paja, para que así podamos obrar como Jesús obra, de que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Creo que hoy es un buen día para que comencemos a ver todos esos pecados que pueden haber en nosotros como enormes troncos y enormes vigas que nos están impidiendo avanzar. Y lo peor de todo, que nos están robando nuestra comunión con Dios. Dejemos de estar pendientes de lo que los demás hacen, hombre, y miremos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerda una cosa, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestros pecados, no de los pecados de los demás. Así que pongámonos serios a trabajar en este asunto de nuestra vida para que cuando Cristo venga por su iglesia nos encuentre sin mancha y sin arruga, como nos enseña la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en este día. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tu palabra es santa, es perfecta. Tu palabra entra en nosotros y nos convence, nos enseña, nos redarguye. Señor, gracias por este día que nos regalas, gracias por esta nueva oportunidad, por esta nueva misericordia que nos das cada mañana. Te queremos bendecir y exaltar. Gracias por todo lo que estás haciendo. Señor, enséñanos a no estar pendientes de los demás, de los errores y de los pecados de los demás, sino que aprendamos a ver nuestros errores y nuestros pecados como grandes obstáculos para poder acercarnos a ti. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios mío. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.